Hola, hola hermanos, hermanas, esperando que estén muy bien. El día de hoy traigo con ustedes un video testimonio acerca de uno de los procesos que conectó con nosotros en el último taller que tuvimos, taller de Conejito Kintsugi, sanando a la niña, al niño interior. Fabiola nos permitió compartir su testimonio pasada una semana del taller donde compartimos herramientas, prácticas, teóricas para seguir sosteniendo y cerrando este proceso, esta etapa que ella venía cargando. Cabe recalcar que Fabi ya venía cargando un proceso de desarrollo personal, entonces ella nos comenta que el taller le sirvió de muchísima ayuda para afrontar el poder cerrar una etapa que ella jamás imaginó que seguía sosteniendo. Entonces los invito a que se queden a ver este testimonio, está buenísimo, el cómo ella puede afrontar esta etapa, este cierre, esta culminación y la nueva visión, el nuevo panorama que ella tiene acerca de la vida, de sus relaciones interpersonales, inclusive de la alimentación y de su cuerpo. Ese es como el tema con la medicina tradicional, ¿no? Porque mucha gente piensa que la herbolaria y que estos procesos no sirven, ¿no? Pero justamente el mensaje que se manda a través de este tipo de opciones o de terapias alternativas es que se lleve una disciplina, ¿no? Actúa más como prevención más que como algo de emergencia, porque ahí sí ya podría entrar como la medicina occidental. Te recomiendo, por ejemplo, dejar el azúcar, porque el azúcar lo que hace es generar ese pico de glucosa, ¿no? Que te activa y que te pone súper feliz. Por eso es que las bebidas energéticas traen mucha glucosa y cafeína, porque eso es el plus, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con, por ejemplo, con el azúcar? Que llega a un punto donde tiene que descender, como todo, o sea, como carbohidratos y todo, tiene que descender. Entonces ahí es cuando llega el ciclo maníaco depresivo, ¿no? Me levanto, estoy digamos, maníaco. igual como por ejemplo con el café, ¿no? Exacto. Que tomamos café y nos da para arriba. Exacto, pero por ejemplo la función del azúcar y del café es muy diferente, porque el azúcar te pone feliz, te pone activo, y en cambio el café tener esa agilidad mental para sostener como Para una estructura mantenerse despierto y un orden, ¿no? Porque por eso es que se usa, por ejemplo, con los estudiantes, con los doctores, porque necesitan estar así, activos, pero no felices, ¿no? Sino un orden, como tener esa agilidad como mental. el mecanismo. Exacto. Entonces, cuando ya el efecto del azúcar acaba, ya empiezas a contactar con a lo mejor esa tristeza que no has estado queriendo contactar. Por eso es que está esa adicción al azúcar. Y yo lo comparto porque es también desde mi experiencia, ¿no? Es como de repente ya me noto echándole azúcar al café y es como, ¿qué está pasando, no? Justamente este tipo de herramientas no es tanto como satanizar algún alimento, ¿no? Como de que nunca vuelvas a consumir azúcar, nunca vuelvas a consumir café, nunca vuelvas a consumir gluten, no. Pero sí hacerte consciente a través de tu proceso de decir, estoy comiendo pan, y hacerlo consciente, ¿no? ¿Por qué realmente estoy comiendo pan? Sí, porque de verdad es como, ok, sé que va a ser un pedacito y ya está, o porque voy a estar sosteniendo algo que no quiero atravesar, ¿no? Emocionalmente, y que me estoy anclando. Y después caigo en la torre y digo, híjole, es que yo siento que es más como esta neblina mental que me quiero generar, ¿no? Para no sentir. Para evadir el dolor, digamos, ¿no? Exacto. Así. En Corazón Semilla Sagrada creemos que toda situación, toda enfermedad psíquica o física viene a raíz de una situación emocional que no logró liberarse y alteró el sistema nervioso. Acordémonos que el sistema nervioso lleva una cantidad compleja de acciones, de intervenciones dentro del cuerpo humano, y que a raíz de nuestras capacidades sensoriales como son el olfato, el gusto, el oído, entre las demás, recibe y transmite información.
Por ejemplo, las meditaciones que yo te mandé trabajan mucho con las respiraciones que, por ejemplo, trabajamos en el taller, ¿no? Que es contactar y conectar con el alma, porque lo que hace es una psicohigiene, una limpieza, ¿no? Es como la meditación, que te pones a meditar y lo único que te queda es observar qué pensamientos tienes, ¿no? O qué escenarios tienes, y empezar a observarlos no desde primera persona, ¿no? Sino desde una tercera persona, y empezar a decir, creo que aquí estuvo el problema, ¿no? O aquí la regué, o aquí debí actuar de otra manera. Lo que buscamos con los talleres de Corazón Semilla Sagrada no es más que regular el sistema nervioso. Hoy en día vivimos en una generación, en una etapa, en un ciclo donde nuestro sistema nervioso siempre está en constante alteración. El enorme y gigantesco bombardeo de estímulos visuales, auditivos, gustativos que tenemos hoy en día en la sociedad influyen y tienen un impacto enorme en tu cuerpo, en tu mente y en tu espiritualidad también. Aunque mucha gente no lo crea, todo este consumo de alimentos súper industrializados, súper procesados, que tienen azúcar, aditivos, edulcorantes, inflaman la mucosa gástrica, inflaman tu cuerpo, tu fisiología. Hay un estrés fisiológico a través de estos alimentos que no buscan más que producir y vender más capital. Entonces, lo que yo te entiendo es que mi estructura fisionómica o de cualquiera corporal, si nosotros controlamos, por ejemplo, la ira, tendería a cambiar nuestra estructura. Así es, o sea, con más que la ira, las emociones, de qué forma las sentimos, desde una expresión más asertiva y más diplomática, porque por ejemplo la ira, pues quien no sabe controlar la ira, pues se agarra y de repente ya está el que te soltó uno, o el que ya te dijo tal por cual y todo, ¿no? Es justamente aprender a manejar estas emociones desde una forma más diplomática y asertiva y con inteligencia, no tanto para el otro, sino para nosotros mismos, porque al final de cuentas la filosofía que se trata de manejar es la de lo que le haces al otro, te lo haces a ti mismo. Entonces es eso. Ahora, lo que me comentas, si hay un cambio en la estructura del carácter, por ejemplo, y tú lo vas a notar un poco más en el proceso que estás, de que antes eras un poco más permisiva o eras un poco más sumisa, más obediente, más está bien, pues te lo doy, pero sabiendo que no querías, y ahora es como, no, ¿sabes qué? Te la piensas 2 veces, ¿sabes? Espérame, ¿no? Déjame pensarlo. Y eso es el manejo justamente de las emociones que te ayudan a cambiar la estructura del carácter, porque al final de cuentas tiene un impacto a nivel corporal. Primero en la psique, de decir, ¿sabes qué? Si estoy respetando mis límites, y ya no tienes esa ansiedad de que, pero quería decir que no, ¿no? Y ya después esto se pasa a algo más tangible, como es la alimentación, que ya estás ahí a lo mejor comiendo con ansiedad porque hay algo que querías verbalizar, ¿no? Y justamente esto es como la parte de las adicciones, ¿no? Adicción de no poder decir, ¿no? Entonces eso a largo plazo cae a tu estructura corporal. Yo ahorita que veo y que me comentaste todo el proceso que estabas llevando desde que nos vimos, yo veo que ya has bajado de peso bastante, o sea, la inflamación, o sea, ya no te ves muy inflamada como te vi ese día, y es justamente eso, porque mucha gente piensa que, es lo que te decía, que 2, 3, 4 horas matándose en el gimnasio, y a veces queremos resolver esto, pero no esto y no esto, cuando esto es como una escalerita, ¿no? Acordémonos que el sistema nervioso no sería nada sin su unidad funcional, la neurona, que crea una red y circuitos neuronales gracias a la neuroplasticidad, la plasticidad neuronal, y que esto nos ayuda a sostener creencias, pensamientos, hábitos,
a corto, mediano y largo plazo. Y entonces, ¿qué pasa cuando no logramos salir de una serie de pensamientos, de malos hábitos, de preocupaciones, inclusive hasta de adicciones? Estamos hablando de que nuestra mente se ha programado no solamente con un sistema de creencias que hemos adquirido de nuestra sociedad, sino también por la activación de ciertas redes neuronales, como son las redes neuronales del miedo, la activación y el exceso de cortisol, que muchas veces también nos llevan a enfermedades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Y entonces aquí también podemos hablar un poco acerca de la teoría sociocultural de Vygotsky, cómo es que la sociedad influye en nuestros pensamientos, en la forma de cómo vivimos, cómo habitamos nuestra vida, nuestros ambientes, la importancia también de una ciencia tan importante y que pocos toman en cuenta, como lo es la semiótica, el significado de los símbolos, de los signos que nos rodean en el ambiente, y cómo estos también nos ayudan a recrear, a sostener y a habitar malos hábitos, creencias, pensamientos. Y entonces aquí es cuando entramos en un conflicto. Transitar nuestras emociones, sostenerlas, digerirlas, nos va a ayudar a regular el sistema nervioso. Esto también lleva de la mano el proceso de la neuroplasticidad. Sin embargo, este camino nos va a llevar siempre, siempre, siempre hacia el compromiso y la responsabilidad que debemos de tener con nosotros mismos en relación a nuestra educación. Por eso uno de los recursos o de las herramientas que ocupamos dentro de este proyecto, dentro de este taller, son los recursos educativos, no solamente desde un aspecto científico, sino también filosófico. Acordémonos que la ciencia también utiliza de la filosofía para cuestionarse al ser y al mundo en general. Venimos en la vida a vivir las experiencias, diferentes experiencias, y nos vamos rompiendo durante el camino, no solo en la infancia, ¿no? Sino durante el camino, y no por tener o no por ponerle una rayita más al tigre vamos a hacer menos, ni vamos a hacer más, sino que nos vamos a experimentar con más sabiduría, vamos a aprender a poner límites, como tú dices, a actuar de manera resiliente, a actuar de manera diplomática y de decidir, bueno, esto no es mío, lo dejo aquí, no me corresponde resolverlo también. No soy la mamá de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis hermanos, y lo que queda es hacerme responsable de mi vida. De hecho, bueno, me pasó algo, pues tal vez sí común, pero a lo mejor en otro tiempo en mi vida hubiera yo dicho que sí. Me buscó una persona con la que tuve que ver hace como más de 20 años y me dijo que estaba muy arrepentido porque no había hecho Navidad conmigo, que tal vez tuviéramos 2 hijos y que fue muy padre lo que vimos esa vez. Y yo me quedé pensando y le digo, pues algo así. Y me dice, y yo no he podido concretar mi vida, no tengo una familia, no tengo hijos, y pues tú tienes un hijo, y digo que lo amas demasiado. Y pues me gustaría volver a revivir lo que vivimos. Y le digo, yo no estoy para jugar. Y me dijo así, o sea, así de claro. Y le digo, sí, yo no quiero que estén jugando conmigo, ni quiero jugar con nadie. Y ya nada más me dijo, Se sorprendió. sí, ¿no? se sorprendió, pues. Sí, yo creo que, pues, de esa niña que conoció, tal vez, ¿no? Para él, a este tiempo, pues, soy una mujer totalmente diferente. Yo creo que se quedó viviendo en el recuerdo porque, no, de ahí, perdón que te interrumpa, y de ahí yo pongo la comparación, el momento de soltar, pues, ¿no? Que era lo que estabas todavía sosteniendo, ¿no? Ajá, sí, digo, bueno,
tal vez económicamente me puedo ofrecer algo, pero no, yo valgo más, pues, ¿no? Entonces, no, gracias. Claro, es lo que te compartía, por ejemplo, desde mi experiencia, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. Este proceso de dejar de soñar para empezar a ser mamá, ¿no? Y que yo no quería soltar el ser niña, porque yo había algo que no me dejaba, ese velo, ¿no? Que no me deja ver qué es lo que realmente estaba sosteniendo, y era justamente, ¿no? Soltar esa parte de la niña, que aún la sigo trabajando, ¿no? O sea, la seguimos trabajando porque al final de cuentas es algo que es prueba-error, prueba-error, prueba-error. No siempre es como, siempre voy a tener como la diplomacia o la certidumbre para poner un límite, pero lo intenté, ¿no? Y a lo mejor a la próxima vez lo voy a hacer mejor y más estructurado y más firme, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, esa firmeza. Fue eso que también se soltó, porque al final de cuentas energéticamente también se mueven varias cosas. Uh-huh. Y entonces probablemente, ¿no? Se quedó con esa Fabi más infantil, más niña, más permisiva, más está bien, ¿no? Más sumisa, ¿no? Y regresó pensando que te iba a encontrar de la misma manera. Con la misma disposición. Sí, exacto, ¿no? Y inclusive hasta con la misma estructura del carácter, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, también esta parte del cuerpo es fundamental, porque tener fuerza, ¿no? Y fue algo que yo también observé dentro de mis procesos, por ejemplo, con plantas de poder, cuando fui a dar servicio con el abuelo Rob, justamente, de eso me hablaron, de la fuerza, ¿no? Uh-huh. Que sí es necesario tener fuerza física, porque también eso nos da fuerza espiritual y fuerza psicológica. O sea, el hecho de verte fuerte en el espejo, te da una seguridad para establecer el límite, pues, ¿no? Ajá, y bueno, también en yoga, cuando hacen abdominales, porque sí he ido a yoga, nos decían los maestros, trabajen la fuerza de voluntad. Entonces dice que, bueno, nos explicaba el maestro que en el estómago se concentra esa fuerza de voluntad, y pues en la boca del estómago, ¿no? Entonces decía, trabajen. Sí. Esa es su fuerza de voluntad. Algo que sí me gustaría dejarles bien en claro es que yo no prometo remedios mágicos, ni pociones mágicas, ni la pastilla que te quita el dolor al instante. Yo al menos trabajo con la reprogramación neurolingüística, el adquirimiento de nuevos hábitos, pasar de un evento traumático a un evento biográfico, pero teniendo en cuenta que estos procesos llevan tiempo, llevan esfuerzo, llevan compromiso contigo mismo, no conmigo, porque nuestros procesos son totalmente distintos y cada uno sabe qué tanto de compromiso tiene con uno mismo. Yo simplemente te brindo las herramientas para que tú puedas iniciar tu proceso de desarrollo personal, o inclusive cerrar una etapa como lo hizo Fabi y seguir avanzando en ese desarrollo personal, que es súper maravilloso escuchar, inclusive inspirador, escuchar cómo las personas afrontan de otra manera más diplomática, con más paz, con más paciencia, con más amor a sí mismas, esta serie de procesos que en algún momento fueron violentos o que se hubieran desencadenado de una forma más violenta. Queremos generar una red de apoyo donde ustedes se encuentren en un lugar seguro, donde puedan alejarse un poco del caos del mundo, de siempre estar estimulados y siempre este mensaje de él siempre tiene la culpa, y empezar entonces a responsabilizarnos a nosotros mismos, a afrontar, a ser más conscientes de nuestras decisiones y teniendo en cuenta la resiliencia de cada uno también, de ver que en todo fracaso siempre hay una oportunidad de crecimiento, y que ustedes empiecen a tener esa actitud ante la vida de lucha, y no de una lucha violenta, sino de una lucha que lleve a la resiliencia, a la paz, al perdón, a la conciencia del por qué el otro actúa como actúa. Esto no quiere decir que vamos a
propiciar o incitar a que ustedes tengan este pensamiento de amor incondicional, a pesar de que me estén violentando, de que me estén lastimando, no, sino que este amor incondicional sea desde la conciencia, desde el te sigo amando porque entiendo que vienes de un proceso, de una programación que te lastima, que te hace pensar que no eres suficiente, que no vales, que tu existencia en este mundo no es valiosa. Te entiendo, pero también me cuido y me protejo y me procuro porque sé que amándome a mí, procurándome a mí, voy a poder amar y procurar a los demás. Espero que les haya gustado muchísimo este testimonio de Fabi. De verdad, a mí me inspira, me apasiona totalmente el hecho de ver a mis amigos, de ver a mis amigas que crecen, que llega un momento donde ya no justifican la violencia, donde ya no se autolesionan inconsciente o conscientemente. Déjenme decirles que parte del proyecto también es generar una red de amistad donde podamos convivir, donde podamos hacer cosas que nos nutran, que nos ayuden a crecer, desde círculos de lectura, algunas reuniones donde podamos compartir nuestras experiencias. Muchas gracias por tomarte el tiempo y permitirte ver este pequeño testimonio de uno de los procesos que contactamos. Espero que te animes en algún próximo taller, inclusive si gustas hacerlo de forma individual, puedes contactarme por mis redes sociales, Corazón Semilla Sagrada en Instagram, y que así puedas encontrarte a ti mismo y por ende habitar en un bienestar. Muchas gracias, nos vemos pronto.